Periodista, escritor, Jorge Costigliolo, desde el otro lado del charco, del hermano país vecino de Uruguay. Te damos la bienvenida y muchísimas gracias, Jorge, por este contacto con la agencia Paco Urondo. Bueno, muchas gracias a vos, Mariano. Ya tenemos casi una larga relación de comunicarnos acá y también con la agencia Pacurondo, así que es un placer para mí estar frente poniendo la cara acá asustando a los niños. Espero que le pongan El el año sello de prohibido pasado, para bueno, menores. el año pasado, vos lo adelantabas recién, habíamos conversado también para la agencia acerca, bueno, de un libro sobre el viaje que hizo Patricio Rey, los ratitos de Ricota, por allá por el otro lado del Río de la Plata. Y bueno, hablamos de eso y quedó reflejado en la agencia. Esta vez, bueno, vamos a hablar también de otra banda popular, pero de ustedes, suyas, Es de que de alguna acá, manera sí. también la hicimos nuestra, también nosotros los argentinos, y es La Vela Puerca, acerca, bueno, de un libro que hiciste, Jorge, acerca de Bichos y Flores, ¿no? El segundo disco de estudio de La Vela Porca, la tengo aquí en mis manos, en formato CD. Bueno, contanos un poquito cómo fue meterte en el mundo de La Vela Puerca, cuál era tu link con la banda, ¿no? Bueno, advierto que puede pasar el gato en cualquier momento por el cuadro, no se asusten, está Que pase domesticado. nomás. El, el link en realidad con la Veras pertenecemos a la misma generación, nos conocemos prácticamente, los conozco a ellos prácticamente desde que empezaron. No estuve en su primer concierto, el famoso concierto del Bar El Tigre, pero sí en sus primeras apariciones. Yo en ese entonces estaba en una radio comunitaria, me acerqué, pegamos onda, como se dice habitualmente, y a partir de ahí seguí en contacto estrechísimo con ellos y bueno, me tocó presenciar parte de ese crecimiento que pasó desde de ser una banda under que cada vez que tocaba convocaba más gente a grabar un disco para un sello independiente con unas horas de grabación que habían ganado en un concurso hasta llegar al Bichos y Flores producido por Gustavo Santaolalla, que tiene un montón enorme de peripecias y de anécdotas interesantísimas que están contadas en el libro, y que no pienso spoilear. Puedo tirar alguna nueva, pero nada, eso. Entonces, al haber sido, digamos, un testigo privilegiado de ese periplo de la vela, cuando aparece la colección discos de la agencia, de la editorial Estuario, que a semejanza de 33 un tercio, aquella célebre colección inglesa de libros sobre discos, recrea de alguna manera un álbum en manos de un autor. Los primeros trabajos fueron sobre Los Estómagos, sobre el Cuarteto de Nos. Los Estómagos es una banda emblemática del Uruguay, pionera del rock de la postdictadura. Después el Cuarteto de Nos, que es más conocida. Han salido trabajos sobre Jaime Ross, ha salido un trabajo, creo que vos lo conocés, Octubre de Carolina Bello, una novela sobre Octubre de los Redondos. Y bueno, yo dije, oh, quiero hacer Bichos y Flores. Me imagino que ya lo habrá pedido otro autor. Y el director de la colección, que es eh, Gustavo Verdecio, me dijo, vos sabés que nadie lo pidió. No sé si era por una cuestión de que nadie se quería meter en ese viaje o porque también hay una cuestión que es muy del uruguayo, de que condena el éxito y además hay un fundamentalismo en cuanto al rock con trompetas, ¿no? Hay como un resabio atávico acá en Uruguay, por lo menos, de que el rock con trompetas no es rock. Y es como se dice acá, raja. Traducido al argentino Claro. es una grasada, ¿no? Entonces, la Vela Puerca durante mucho tiempo tuvo la resistencia de parte del público y de la prensa de ser una banda grasa que para peor le iba bien. Eh, Claro. entonces, bueno, tuve la suerte de que ningún otro colega había querido agarrar ese disco antes que yo, y bueno, me metí en ese viaje y afortunadamente lo terminé a fines del año pasado y salió ahora en los primeros días de abril. Y hace unos días tuve el enormísimo placer de que me acompañara en la presentación el Enano y el Mandril en el Cabildo de Montevideo, así que bueno, ya está, ya camina solo. Claro. Yo estaba pensando también mientras te escuchaba, Jorge, que de Bichos y Flores es un disco del 2001. De este lado del charco, Sí, en Buenos Aires, volaba todo por el aire, el presidente de la Rúa yéndose
en helicóptero, bueno, todo lo que pasó, los muertos. Porque viste que los discos también marcan un Permiso. clima de época, ¿no? Adelante. ¿Viste? Sí, Y de Bichos y Flores me parece que también un poco anticipaba lo que también se iba a venir a nivel político y social en Uruguay, ¿no? bueno, justamente eso es una de las hipótesis, de alguna manera, groseramente hablando, que tiro en la mesa en el libro. Es junto con otro álbum que me gusta y le tengo muchísimo cariño, que es Caída Libre de La Trampa, son los discos que mejor describen el ánimo que vivían los jóvenes a principios de este siglo, ¿no? El disco de La Vela se fue a Europa antes que La Vela, tal vez porque se lo llevaron todos, la mayoría de los pibes que se iban del país era horrible. Todas las semanas o cada 15 días íbamos al aeropuerto a despedir a un amigo que se iba. Y eso está reflejado de alguna manera en el libro, por ahí sin la oscuridad que podía tener de repente sí Caída Libre, que era un disco más adulto, porque quienes lo grabaron eran personas un poco mayores, pertenecían a otra generación. Pero sí estaba esa rabia de decir, vos, loco, están haciendo mierda todo lo que se había construido o lo que se estaba intentando reconstruir, porque habían pasado 15 años desde el final de la dictadura, que era nada. Ahora ya pasaron 21 desde que salió de Bichos y Flores y estamos a las puertas de otra crisis, pero bueno, ese es otro tema, que tiene que ver con el capitalismo y no con el arte. Exacto. Digo, porque está presente la bohemia, ¿no? Digo, en las letras. Y bueno, la historia particular del viejo que tiene que ver justamente con un homeless, ¿no? Con alguien que vivía en la calle, digo, que también se veía mucho en esa Montevideo ya previa a ese estallido, como también pasaba en Buenos Aires de vuelta, ¿no? Bueno, lamentablemente, Mariano, te digo que es el paisaje que ves ahora cuando me vaya a buscar a mis hijos a la casa de los abuelos, es el paisaje que voy a ver las 12 cuadras que camine. Cada vez hay más gente durmiendo en la calle, cada vez hay más gente revolviendo los tachos. En este caso sí, el viejo Galeano era un personaje emblemático, un homeless más por opción que por necesidad, digamos, aunque nada, esos tipos que viven en la calle porque quieren, no porque quieren, sino porque las circunstancias lo empujan, pero entre la disyuntiva de sentar cabeza o hacer un tratamiento y seguir en la calle, prefieren seguir en la calle. Pero sí, claramente era un viejo que paraba en la placita de Williman. La Vela en ese entonces ensayaba tenía una salita enfrente a una plaza en el barrio de Punta Carretas, acá muy cerquita, y Galeano un tipo que andaba ahí en la vuelta, chupando, pero que se arrimaba. La Plaza de Williman también es un centro neurálgico del barrio donde estaban los tambores, donde se juntaban los pibes a tomar cerveza, y además estaba la Vela enfrente. Entonces era como un ir y venir de rock, de teatro, de bohemia, y el viejo, de candombe, y el viejo andaba ahí en la vuelta, y fue lo que inspiró. No habla de Galeano la canción, lo dice el Mandril, que es el autor, Sí. pero sí es como un retrato de cierta gente que pertenece a la cultura popular de estos países, ¿no? Porque en Buenos Aires también están los tipos que duermen en la calle, lamentablemente, porque no tienen dónde hacerlo, pero yo me crié con el loco del barrio, ¿no? El viejo Galeano venía a ser como el loco del barrio. Y no ¿Qué es una sentís canción que... perdóname, ¿no? Que no, No, parece no, que dale, como que dale. parece que estoy haciendo una exégesis del reviente y el ser un borracho y perder la familia. Nada, no, eso es algo que ocurre, que ocurrió y que seguirá ocurriendo. Y bueno, nada, era como pintar un personaje, como el de José Sabía también, ¿no? Que es otro Claro, personaje claro. también, otro loser tremendo, desde otro lado, desde otra mirada, pero que está presente, que pertenece a nuestro imaginario. Bueno, esos antihéroes también, de alguna manera, que siempre le ha cantado la Vela en todos sus discos, ¿no? Digo, esos Claro, caídos, esos desgraciados, los desangelados, diría el Indio Solari. exactamente, eso, que ahí también hay muchos vasos comunicantes entre la Vela y los Redondos, sin duda, ¿no? En cuanto al tratamiento de los personajes, Ujú. al, al- al panorama, está eso, que esa frase a mí no me gusta, que es pinta tu aldea y pintarás el mundo. No comulgo plenamente con ella, pero en este Totalmente, caso sí. funciona. En este caso Ujú. funciona. Son personajes que existen
o que no existen realmente, pero que los podés imaginar. Tengo entendido, Jorge, que, bueno, Gustavo Santaolalla, quien va a ser el productor de este segundo disco, que todo lo que toca, ¿viste? Parece que el tipo tiene algo. Escucha, ¿no? El material de Descarado, el primer álbum bien punk, ¿no? De los de la Vela Puerca, y nada, y decide producirlos. ¿Qué sentís vos, como escucha, como conocedor de la obra en profundidad de la Vela, que le aportó Gustavo Santaolalla a la banda? Justo el otro día en la presentación yo hacía una broma porque la primera entrevista que hago para el libro la hago con el enano y el enano me dice, bueno, nosotros veníamos bien preproducidos porque la verdad que no tuvo que meter mucha mano, Gustavo, nos dio una mano con los arreglos y dije, este enano hijo de puta me está cagando, se está dando un cartel bárbaro. Y después todos me decían lo mismo. Y le pregunto a Santaolalla, bueno, ¿cómo era la preproducción de la vela? Dice, yo no toqué nada. Me dice, yo aporté cositas, que creo que ese también es el gran valor que ha tenido y que tiene Santaolalla como productor. En el sentido de que él no hace una obra propia a partir de la obra de los demás, sino que lo que hace es potenciar determinadas ventajas, determinados valores que tiene una obra para que suene mejor, para que tenga mejores arreglos. En ese sentido, lo que hizo Santaolalla fue eso, ¿no? Sugerir arreglos, participar de alguna discusión sobre cositas puntuales, ¿no? Hay una anécdota que es conocida, que está en el libro y está en los documentales de la Vela, que por ejemplo, por la ciudad, que es la primera canción del disco, es un acorde solo. Claro. Y el enano quería que fuera solamente un acorde y Santaolalla le sugiere que al final lo cambie. Cuando dice, no lo voy a cantar porque soy espantoso, o cuando dice, tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, y cambia el acorde. Y el enano se enojó ahí, medio como que se fue del estudio, lo pensó 5 minutos y dijo, tiene razón, es una estupidez emperrarme, o sea, me salió una canción de un acorde solo, no va a cambiar nada, que al final tenga otro y la va a mejorar y bueno, eso fue lo que ocurrió. Y Santaolalla mismo lo dice. Además, Santaolalla lo que hizo también fue reconocer sus puntos débiles, por ejemplo, en cuanto a la murga. Entonces no se puso a sacar una murga como la hubiera imaginado él, sino que agarró y llevó a Alejandro Balvis, que es un fenómeno, es un tipo que sabe muchísimo aquí en Uruguay, preguntarle a Bersuit si no, Claro, claro. arreglarle los coros. Y bueno, ahí está el resultado final, con los coros de murga de Alejandro, con la canción de la Vera, lo que hizo Santaolalla fue, como dice él, darle una pichicatita para que sonara mejor. Hablabas un poquito recién del enano, Jorge. Y bueno, alguien que fue capaz en este disco de escribirse una canción como El Profeta, porque se la escribió para él, ¿no? Y pensaba también un poco, ¿se llega a dimensionar un poco lo que es el tamaño de compositor del enano? Porque yo creo que, nada, es algo que a veces no se tiene muy en cuenta, pero me parece que así como es enano él, es gigante en cuanto a Sí. a la hora de componer, ¿no? Yo no sé si se dimensiona todavía. Supongo que en Argentina pasa lo mismo, o capaz que porque es un mercado más grande, donde hay más salida hacia afuera y donde hay más posibilidad de esconderse, de retraerse, capaz que no es tan común, pero yo qué sé, si al enano lo ves en los bares, como que te parece que es uno más, que de hecho es uno más, ¿no? Pero Ujú. yo creo que entre buena parte del periodismo, entre los músicos ni que hablar, y el público también, no el velero enfermo ese que enfermo en el sentido de fanático, Sí, está claro. que está convencido de que la banda habla para ellos, pero digo, mirándolo con una mirada un poco más de afuera, más fría, sí hay una conciencia de que el enano es uno de los grandes compositores del siglo XXI y que probablemente cuando se escriba la gran historia de la cultura uruguaya tenga que tener un capítulo. Ojalá que sí, porque le haría justicia. Me parece que, salvando las enormísimas distancias de estilos que hay, ¿no? Porque uno dice, bueno, Jaime Ross, bueno, Alfredo Zitarrosa, sí, pero son cosas distintas, ¿no? Me parece que el enano es un tipo que traduce la cultura popular de su momento en un formato de rock como nadie. Después será discutible si te gusta o no, pero me parece que es súper original y súper
auténtico y valioso. No sé si iba por ahí la pregunta, pero Ujú. No, no, sí, seguro, 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 digo, porque a veces no se logra dimensionar, creo yo, ¿no? Porque, no sé, capaz que está porque está opacado a veces por el frontman, ¿viste? Pero digo, el compositor, el de la pluma, ¿no? El de las sí, sí, ideas, el que sí. vuelca, el de la lírica, ¿no? Sí, a mí ¿sabés qué me pasa con esto? Pensando ahora en tu pregunta, lo siento muy emparentado con, con un autor e intérprete argentino ya fallecido, lamentablemente, que para mí tiene mucha conexión con el enano en cuanto a la forma de escribir y los temas de tratar, que es Palo Pandolfo, ¿no? Palo Mirá, Pandolfo mirá. es un tipo que es totalmente oscuro, ninguneado, que nunca alcanzó la fama, probablemente porque también él se autoboicoteó en todo momento, ¿no? Nunca le interesó ser un artista ultra popular, pero me parece que los dos tienen una cosa como de esa mezcla de libro y barro, ¿no? Claro, Eh, y bueno, nada, si vos entras a rascar un poco, encontrás mucho más que hits en esas claro. composiciones. Hace un rato hablabas de don Alfredo Citarrosa, digo, bueno, un prócer en la música popular uruguaya. Y bueno, justamente otra vez, otro link, ¿no? El tema de cierre Claro. para no olvidar o de no olvidar es justamente, ¿no? Un homenaje a Citarrosa, ¿no? La vela también, digo, va a esa raíz folclórica de Uruguay en este caso. Sí, además es la primera vez, si no me equivoco, que el rock de la postdictadura, o el rock en general, hace ese link, ¿no? Porque no había antes, con la excepción de Nickel, no sé si lo tenés muy claro, Nickel es una banda Sí, 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 de sí. Jorge Nasser, nació en Argentina, su guitarrista original fue argentino, es argentino, ahora no está más en Nickel, pero que tenía sí un acercamiento porque Jorge es un tipo más grande que el resto de la generación del rock de la postdictadura, entonces él sí tenía, digamos, una familiaridad con el candombe, con la milonga, pero que no estuvo tan presente en Nickel, salvo cuando Nickel se vistió de sinfónico, Nickel se vistió de acústico, Nickel se vistió de revisionista. Pero esta versión de La Vera creo que es la primera vez que una banda de rock popular, de barrio, de All Star, digamos, se mete con el folclore. Podría haber sido un peligro, ¿no? Pero Claro. salió bien, salió bien. Y a partir de allí sí empezó a ser mucho más transitado y revisitado. Tal vez había como un miedo de decir, soy rockero y me gusta Citarrosa, o El Sabalero, o Los Olimareños, o Numa Moraes, o Atahualpa Yupanqui, ¿no? Claro. Yo, otra cosa que también que pensaba en esto de que estamos conversando, Jorge, que tiene que ver con el ascenso vertiginoso tan rápido que se dio en las grandes ligas a la vela puerca en cuanto a masividad, ¿no? En cuanto a obra que fueron trabajando. Desde aquellos, bueno, tardes de Nochebuena, ¿no? En el Club Sporting de diciembre, digo, ha ido creciendo muchísimo, como te decía, de manera vertiginosa y rápida. ¿Qué sentís vos como también de vuelta, ¿no? Como Yoruba, como público, como gente que está en contacto con la tribu? Que encuentra la pibada en la vela puerca, con esto digo, para contagiarse tanto y seguir a la banda con la devoción que la sigue, porque también eso es hermoso. Mirá, dos cosas. Una, primero lo que pasa ahora, no lo sé. Porque fui a verlos hace unos meses en el Estadio Centenario y había gente grande como yo, o más o menos de mi generación, había jóvenes más chicos, tipo 20 añeros, 30 años, y había muchos niños con sus padres y todo, pero que sabían las canciones. Y el otro día en la presentación del libro, la mayoría de la gente que estaba eran pibes de 25, 30 años, gente que era o no había nacido o eran niños cuando aparece de Bichos y Flores. Esa explicación no la tengo. Sí tengo la explicación previa a lo que pasó en ese ascenso vertiginoso que vos decís al principio de los 2000, que tal vez sea la misma, ¿no? Pero que La Vela no era una banda de rock de gueto. La Vela nucleaba lo que era el rock, por supuesto, porque eran tipos que venían o que intentaban hacer el rock dentro de sus limitaciones musicales que las tenían en ese entonces, pero que además no le hacían asco a los tambores, no le hacían asco al teatro, no le hacían asco al lenguaje cotidiano, que para cierta parte del público del rock, guetizado, era mala palabra, ¿no? Porque
pertenezco también de alguna manera, nunca fui un fundamentalista, pero tengo mis grandes amigos y grandes referentes del rock uruguayo que basaron sus carreras en ese fundamentalismo de que el rock es esto, y me parece fenómeno, ¿no? Pero también había esta apertura. Bueno, estos tipos eligieron el gueto, la Vela eligió hablarle a todo el mundo. Y bueno, habló también que cada vez que tocaban iban 200, 300, 400, 500 personas más. O sea, te hablo de que pasaron en un año de tocar para 300 a tocar para 3000. Es como Claro, mucho. claro. No, es una locura. Sin internet, sin tele. Claro, no, es una locura. Y además también, bueno, claramente masifica el rock en Uruguay. Porque también hasta entonces, ¿no? Me parece que no había, ¿no? Esto que decíamos, una banda popular, digamos, que llenara lugares grandes. Creo que también hace masivo el rock dentro de Uruguay también, incluso, ¿no? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Que entran a tallar ahí. Una fue que primero la llegada de las multinacionales del disco, que potenciaron, digamos, algunas bandas, pero que no llegaban a pegar el salto. Por ejemplo, Peyote Asesino, Plátano Macho, que tenían cierta capacidad de convocatoria y que musicalmente eran demenciales, pero que no pudieron meterse en el corazón de la gente. Es una expresión bastante traída de los pelos, pero viene por ahí. Además, también en ese momento que pasa lo de la Vela, la crisis impedía, primero, los músicos habían accedido a mejores equipos, mejores instrumentos, ¿no? Y la crisis hace que los productores, pasó también en Argentina, ¿no? Se vean impedidos de traer artistas de afuera, y entonces hubo como bueno, nada, ¿qué banda ponemos? Bueno, que venga La Vela, que venga Cursi, que venga No Te Va a Gustar, que son contemporáneos también, y eso también permitió ese crecimiento. Pero es verdad eso que vos decís, que hasta La Vela Puerca el rock no había tenido una avanzada tan masiva como tuvo en eso. Había habido, sí, eventos puntuales, ¿no? El caso de Nickel, que fue la primera banda que giró con periodicidad por todo el país y abrió muchísimas puertas. Los Buitres siguieron ese camino también, que creo que los Buitres fueron los únicos que habían conseguido llenar, junto con Nickel, un teatro de verano solos antes que La Vela, por ejemplo. Después ya se vuelve una norma, ¿no? La Vela llenó el teatro de verano, después No Te Va a Gustar, después Buitre sigue, y después ya aparece el Cuarteto de Nos llenando, porque el cuarteto es muy anterior, pero recién ahí como que le viene la suerte de llenar grandes escenarios, ¿no? Después viene 11 Tiros, y toda esa camada que algunos de ellos son populares también en Argentina. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó el libro terminarlo, Jorge? ¡Fua! Abandonarlo, querés decir. Abandonarlo. Es como las Dejarlo, canciones, soltar. no se Claro. terminan, se Se abandonan. abandona, tal cual. Fue un proceso largo, pero no por factores personales, digamos, pero demoré 4 años entre que lo empecé y lo entregué, digamos. Podría haberse hecho en mucho menos tiempo, sí, hubiera sido 2 años y medio, tal vez, o 3, no 4. Porque había una cuestión logística, que los de La Vela, por ejemplo, el Enano y el Cebolla viven afuera, fuera de Montevideo, giran mucho. Cuando no están girando, están de vacaciones con sus familias o están disfrutando de su familia, y no entiendo perfectamente que no tengan ganas de sentarse a hablar con un periodista. De cualquier manera, La Vela nunca me dijo que no, ni ahora ni nunca en toda su historia. Y después, bueno, estaban las figuritas difíciles, ¿no? Conseguir hablar con Santa Olalla me llevó un año, más o menos. Y después, bueno, todo el tema de grabación, edición y eso. Claro. Claro, te preguntaba también porque digo, en esto cómo, digo, me la contestaste vos en la pregunta que te iba a hacer, justamente cuál fue la respuesta de la banda ante, ¿no?, tu convocatoria, porque también otra cosa que tiene el libro es que no es un libro nostálgico, me parece que no es un libro nostálgico, habla de las canciones, digo, pone un poco ¿no?, en el tapete la historia un poco del rock uruguayo, ese contexto social, histórico y político que atravesaba tu país. Y también pensaba, y se me ocurrió esta pregunta ahora para hacerte, Jorge, digo, vos estuviste recién, nos contabas la posibilidad hace poquito de presentar el libro
allí en Montevideo con los chicos, con el Enano y con el Mandril. ¿Qué recuerdan ellos? ¿Cuál es el recuerdo, el registro que tienen ellos propios como banda de Bichos y Flores? Bueno, eso lo tienen como algo importante, ¿no? Lo recuerdan como algo importante. Sin embargo, el otro día me quedó más patente todavía. No lo dimensionan, capaz que el equivocado soy yo, pero no lo dimensionan en cuanto a la importancia que ese álbum tiene. Para mí es un disco fundacional del rock uruguayo de la postdictadura, o poner el rótulo que quiera, no me interesa poner un rótulo, pero para mí es un mojón importantísimo en la historia de la música popular uruguaya. Entonces, creo que ellos, por estar en contacto con la obra durante la mitad de su vida, o por modestia, no dimensionan la importancia. Además, también es cierto que yo no soy un artista, pero los artistas dicen que el mejor disco siempre es el que está por venir, ¿no? Entonces Claro, es claro. lógico que digan, bueno, no, voy a decir que éramos casi recién salíamos de la adolescencia, estábamos entrando en la adultez, todavía no estábamos maduros, hicimos mejores canciones luego, y es cierto, ¿no? Yo ni a palo digo que Bichos y Flores es el mejor disco de la vela, ni a palo, pero sí me parece que es el más importante. No, y aparte digo, esto de la vara siempre alta de la vela, ¿no? Porque después viene justamente claro oscuro, después viene el impulso, digo, ¿no? Digo, es como cada vez más alto y más alto y más alto, no solo en convocatoria de vuelta, sino también en materia compositiva, ¿no? Sí, sí, porque ahí ya entran a jugar un montón de factores, ¿no? ¿Cómo hacer para no cantar, para no escribir la misma canción durante 20 años, pero tampoco Claro. cambiar tu temática? Es decir, no pasó de hacer del viejo a cantar sobre espadas y guerreros y tipo Rata Blanca, ¿no? Mantiene como una coherencia en cuanto a Claro, claro, claro. en cuanto al concepto de las canciones, por más que varíen. Ahora creo que sí, ya en los últimos años, como que llegó a una estabilidad estilística en cuanto a la presencia de cada instrumento, de cada sonoridad en las canciones, ¿no? Pero si tomás los 4 primeros discos, ves que en uno tiene predominancia el ska, en el otro hay como los vientos, pero no en el ska, sino como parte fundamental de la canción. Después se vuelve más guitarrero y ahora hay como un balance entre la orquestación, la sonoridad. Pero temáticamente siguen hablando de lo mismo que hablaban en El Descarado y en el de Bichos y Flores, ¿no? Amistad, Claro. sociedad, cosas así, sin caer en el panfleto. Y además en eso también pensaba en términos, si querés, comerciales. La banda vive de eso, ¿no? Al elevar la vara siempre, la gente va llegando en determinado momento justamente de la carrera. Y eso también hace que traccione la obra anterior, ¿viste? Digo, yo llegué a la vela por Claroscuro. Y eso me llevó inmediatamente a ir a Bichos y Flores y a, bueno, y al Descarado, ¿viste? Como, ¿no? Se va como retroalimentando la obra también. Sí, ahí oh, hay varias puntas ahí, en realidad. Porque, por ejemplo, La Vela Porque es una banda que podría no grabar un disco nunca más en su vida. Ya tiene un repertorio Claro. Ujú. no sé, si sacás que tienen 9 discos más o menos, y que cada disco tiene un promedio de 12 canciones, o sea, hay 80 hits, 80 canciones con las que podés armar un repertorio, y a eso le sumás algún cover, alguna versión rara. Bueno, tenés 100 canciones para tocar durante toda tu vida sin componer un tema más. Eh, y el enano habla también en el libro del suicidio artístico, ¿no? De que cuando todos esperaban un Descarado 2 y la banda no dio el Descarado 2. Justamente ahora, hoy al principio te hablaba de otra banda que se llama, que era La Trampa, que era otra banda que también caminaba en ese filo de, a ver, ¿qué es lo que pide el público? ¿Más canciones para corear? Bueno, no se las voy a dar en este disco. No voy a hacer un tema que el público pueda corear, ¿no? Pelear siempre entre la popularidad y las ganas de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y no terminar convirtiéndote en una caricatura de vos mismo. Vos decías que entraste por claroscuro a la vela. Sin embargo, otro gran artista uruguayo, que es el Cuarteto de Nos, por ejemplo, yo no digo que el cuarteto reniegue, también tienen muchos más años de carrera. No digo que ellos renieguen de su obra anterior, pero en su show se tocan canciones del 2000 para acá. Y para mí están dejando
5 discos atrás que son tremendos, ¿viste? Claro, 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 claro. En esta línea que ya para finalizar y agradecerte mucho por este rato con Agencia Facurondo, Jorge, en esa misma línea, digo, de superarse, de la obra, de los cambios, de hacerle una gambeta a una fórmula y una receta. ¿Escuchaste Discopático? ¿Qué te pareció? ¿Hay Sí, algo de la vela de toda la vida? ¿Hay un cambio de nuevo? ¿Cómo lo viste vos? no, para mí es. Yo creo que en el libro hablo de alguna canción. Sería muy buena. ¿Cómo se llama? Sí, ya sí, Bueno, la tengo, sé de esa cuál. misma. Ahí yo creo que están todos los temas de los que la Vela habló y habla hasta el día de hoy en sus canciones, ¿no? Y me parece que Discopático va en la misma línea. Suena buenísimo. Me gustó, sí, por ejemplo, yo no soy un tipo que no escucho hip hop, por ejemplo, ¿no? Y tengo como una reticencia al hip hop. Sin embargo, me pareció muy saludable la incorporación, pone Diego Arquero en una de las canciones. El tema que canta Andrea Echeverry me parece tremendo. Porque si Andrea Echeverry mañana canta el jingle de Aerolíneas Argentinas, me va a gustar igual. Va a estar buenísimo. Pero. Y me parece que Discopático es eso, es un disco guitarrero de canciones donde no hay género, por suerte. O sea, por suerte en el sentido de que, bueno, no hay como un trasvase de la vela hacia, bueno, ahora hacemos pan rock o ahora hacemos una cosa más pop, que sí de repente ves en otros artistas que les sale de esa manera. Claro. Artistas grandes del Río de la Plata, ¿no? Que bueno, llegaron a un momento de su carrera en el que pueden decir, bueno, vamos a hacer un disco más pop para ganar un Grammy o para conquistar el mercado de Miami. Y creo que Discopático no va a conquistar el mercado de Miami, pero, pero a mí me gusta. Ahora sí, la última, y agradeciéndote mucho de vuelta, como te dije, Jorge, por este contacto. Nada, preguntarte si algún día nos tocará recibirlo al libro en cuanto a presentación oficial con vos incluido. La Vela Puerca toca en octubre, ahora pronto, acá en el Luna Sí, Par de Buenos Aires. Nada, ¿lo estás pensando? ¿Cómo podemos hacer para hacernos del libro? me encantaría, no depende de mí y ni siquiera depende de la editorial. No. Bueno, Argentina está pasando por un momento tremendo en lo Sí, sí, económico. sí, sí. Sí, sí. Uruguay no está bárbaro, pero está un poco mejor por ahora. Entonces la importación de libros, digamos, la exportación de libros de Uruguay hacia Argentina es prácticamente imposible. Lo que hay que hacer es ir con una valija, pedirle a algún amigo que venga ahora, que vienen, ya estamos en octubre prácticamente, se le pide a un amigo que venga, que lleve 4 o 5, sí, a mí me encantaría. Yo la otra vuelta te decía, conversando informalmente, que mi sueño ahora, después que ya lo presenté acá en Montevideo, es tener una presentación en el en el Salón Pueyrredón ahí, Estamos con con Batra el enseguida, Batra, claro. con el Claro, Batra, que también es parte de la historia de Bichos y Flores, ¿no? tal cual, tal cual. Así que bueno, no sé, si conseguimos un par de sponsors no sé si el amigo López Mena es usuario de Agencia Paco Urondo, que ponga unos pasajes, hablo con Martín, el editor, que me habilite 20, 30 libros y cruzo el charco un fin de semana. Ojalá se dé, ojalá se dé. Jorge Costeriolo, muchísimas gracias, periodista, escritor uruguayo, hermano, amigo, vecino de aquí nomás, aquí cerquita, cruzando el río. Un abrazo Ahí muy va. grande y gracias de vuelta por esta comunicación con la agencia Paco Urondo. No, gracias a vos, Mariano. Un saludo para toda la audiencia. Y bueno, nada, eso, que el libro a veces se consigue en ferias, estuvo hace poco en la Feria de Editores. Nada, cuestión de revolverse. Y me encantaría estar por ahí presentándolo, así que a la orden, al golpe del teléfono. Ojalá, ojalá se dé. Jorge, muchas gracias por este contacto de vuelta. Abrazo grande. Chao, viejo.